Dicen que los espejos se comen tu alma, otros que puedes ver cosas raras que no van de acuerdo a lo que nosotros aceptamos como realidad, y en esencia son el reflejo de nosotros mismos y que el espejo no miente, que se refleja tal y como somos físicamente. Existen personas que no pueden dejar de verse en un espejo, incluso en plena calle si hay un espejo se detienen a mirarse por una u otra razón, pero el hecho que el espejo es parte de nuestra vida diaria, para conducir un transporte, para arreglarnos, para decorar alguna habitación o para tener y transaltar más luz de un lado a otro, e incluso para que una habitación se vea más amplia, en casi todo tipo de negocios pueden ser utilizados y hasta para fines médicos se utilizan. Pero lo que no tomamos en cuenta muchos es que un espejo que no es completamente plano puede afectarnos por muchos años de nuestra vida e incluso también puede ser el éxito o el fracaso de un negocio en donde decidamos instalar espejos. Hace un tiempo un amigo decidió instalar un espejo en su negocio, para ser más concreto lo puso en su panadería, con la idea de que un espejo le iba a dar más luz y se iba a ver más espacioso, y si pasó el tiempo el tema del espejo desapareció pero el espejo ya estaba instalado. En el lapso de 2 años, hubo subidas y bajadas, siempre se hacía el pan con la mejor calidad posible y a un costo de venta bajo. Existieron envidias, los precios de la materia prima han sufrido más del doble en 2 años a la fecha y los precios de venta del pan solo se han subido un 20%, hace un año X persona o personas metieron una plaga y el negocio estuvo casi por quebrar, pero él siguió firme, mandó a poner letrero luminoso, publicidad, todos los que trabajaban ahí con uniformes, la limpieza más detallada, el trato entre otras cosas y sobre todo seguir con la alta calidad del pan. Bueno, se ponían muchos esfuerzos para continuar con el negocio, otros negocios sucios de cuidados no variaban mucho la venta, un negocio que era la competencia más cercana, se mantuvo fuerte porque compra materia prima robada y difamaba a sus competidores, pero lo que nunca se tomó en cuenta fue el espejo. La gente le hacía comentarios de que ya había subido de peso y él simplemente no les contestaba, los clientes sin darse cuenta no notaban que el espejo estaba de tal forma que pareces que aumentas como 30 o más kilos de peso y eso afectaba en la venta y además a su autoestima, clientes dejaban de venir a comprar o compraban muy poco. Cuando él se veía al espejo se sentía gordo, su peso es acorde a su estatura y se ve relativamente delgado, pero se decía estoy panzón, quiero hacer dietas y yo estoy más de 10 kilos arriba de mi peso ideal y no me siento gordo y ni tampoco estoy bofo ni nada de eso. Bueno, eso eran algunos temas de que platicar y yo lo animaba con cualquier comentario. Hace algunos días fui a visitarlo a su negocio, y por algún momento me vi en su espejo, y pasó un rato y llegó una sobrina de mi amigo que ya está embarazada y la vi muy subida de peso, pero yo pensé creo que yo estoy más, luego mi amigo y yo salimos un mandado y yo iba manejando, íbamos a paso de rueda y una muchacha en un negocio se me quedó mirando y nos sonreímos, y luego pensé se ve que le guste pero si me ve bajar del auto va a notar que estoy gordo, luego ya pasando unos días hablando por teléfono salió el tema de su sobrina y él me dijo bueno lo de el embarazo se quita, pero la gordura no y no supe qué decir. Luego en otra llamada volvió a salir el tema y me dijo que en el espejo de mi casa él se ve delgado pero en realidad el espejo que tengo en mi casa está plano, entonces en mi espejo se ve realmente como es y luego me dijo que el espejo que tiene en su casa se ve gordo y con ella tiene muchos años, y luego dije entonces tienes un espejo en tu casa que te hace verte gordo y uno en el negocio que también te hace verte gordo. Él me dijo que antes de tener el espejo en su casa, se sentía bien consigo mismo, pero al verse en el espejo sin darse cuenta su autoestima bajó porque pensó que estaba subiendo de peso y dije ¿cómo es verdad esto de que un espejo es capaz de tragarse tu propia alma? En sentido figurado, de alguna forma las creencias fantasiosas tienen macabramente cierto realismo, que tanto puede hacer daño un espejo defectuoso. Tú podrías tener un espejo defectuoso en tu propia casa, donde te arreglas todos los días, y sin saber esto te ha afectado. Puede que casi en nada afectó tu autoestima o si te afecta como me afectó a mí o a algunas personas puede ser la causa de su desorden alimenticio e incluso la causa de ser anoréxicos. Qué tema tan simple y a la vez tan importante, hoy lo comparto con ustedes, espero que algún día compartas esto con alguien más, tal vez le estés cambiando la vida para siempre. Ten en cuenta que el peso ideal, por ejemplo, si mides 1,70 mtr y pesas 70 kilogramos, ese es tu peso ideal, eso es falso. Hay hombres que tienen la espalda grande, las piernas gruesas o su masa muscular crecida, así como en las mujeres también, y su peso puede aumentar, entonces el peso ideal tendría una variable hasta de 10 kilos, es algo que quise compartir pues lo considero muy importante. Mis respetos para todos aquellos que no les afecta este tipo de cosas, pero para los que sí espero les sirva de algo. ¿Qué hay detrás de un espejo?
Y por favor no me respondan la pared y hay muchas historias, cuentos, leyendas e incluso películas de terror en las que se afirma que un espejo es un portal hacia otro mundo, tal vez el de los muertos o tal vez incluso de vivos condenados a copiarnos y ser castigados si no se hace un buen trabajo por dejar al descubierto un gran secreto. Es por ello que preparo este informe para ustedes. Un poco de historia. Los espejos como utensilios de tocador y objeto manual fueron muy usados en las civilizaciones egipcia, griega, etrusca y romana. Se elaboraban siempre con metal bruñido, generalmente cobre, plata o bronce. A este proceso se le conoce como plateo. Tenían forma de placa redonda o oval, decorada ordinariamente con grabados o relieves mitológicos en el reverso. Los romanos carecen de grabados, pero no de relieves, y con mango tallado para asirlos cómodamente. De ellos, se conservan todavía muchos ejemplares en algunos museos arqueológicos. Durante la Alta Edad Media, apenas se hizo uso del espejo, hasta que en el siglo XIII se inventó la fabricación de los de vidrio y del cristal de roca sobre lámina metálica, o con amalgama de plomo o estaño que son los espejos afogados, sin dejar por esto de construirse los de solo metal hasta el siglo XVIII. El espejo, como mueble de habitación, empieza con el siglo XVI, pues aunque durante los 2 siglos anteriores se citan algunos ejemplares históricos apenas era conocido y su uso era poco corriente. En dicho siglo, se presenta con marco elegante y pie artístico y ocupa lugar distinguido en el salón como objeto movible y de dimensiones reducidas. Hacia fines del siglo XVII las fábricas venecianas logran construir espejos de gran tamaño y desde entonces sirven como objetos singularmente decorativos en los salones, en los que ocupan un lugar destacado. Los espejos modernos consisten de una delgada capa de plata o aluminio depositado sobre una plancha de vidrio, la cual protege el metal y hace al espejo más duradero. También cuenta la leyenda, que cuando los europeos llegaron a América, trajeron consigo el espejo, y era tal la impresión de los americanos que llegaron a cambiar el espejo por oro. Otra rama de la historia. No se sabe con seguridad cuándo apareció el espejo en la vida del hombre. Lo cierto es que se encuentra desde la más remota antigüedad, en los mismos albores de la humanidad, cuando todavía no existía la historia, tan solo oscuros recuerdos, relatos y leyendas fantásticas. Se han encontrado espejos en todas las civilizaciones, en América, Asia, África y Europa. Más registros. Con el tiempo, en Italia, más precisamente en la ciudad de Murano, 2 artesanos descubrieron que el vidrio era el mejor material para crear los espejos. Estos artesanos eran conocidos con el nombre de Domenico y Andrea. Si bien el invento se había realizado en el año 1507, con los 2 señores nombrados anteriormente el espejo se puso de moda y trascendió las fronteras. Tanto escaló el espejo en la sociedad que los creadores de dicho material formaron un gremio y entre ellos guardaron durante años el secreto de la fabricación de dicho producto. Pero si bien esa es la historia que se ha registrado, cabe agregar que la humanidad por miles de años ha utilizado diferentes maneras de reflejarse como fuentes de agua cristalina. Un poco de ciencia. Un espejo es una superficie pulida en la que al incidir la luz, se refleja siguiendo las leyes de la reflexión. El ejemplo más simple es el espejo plano. En este último, un haz de rayos de luz paralelos puede cambiar de dirección completamente en conjunto y continuar siendo un haz de rayos paralelos, pudiendo producir así una imagen virtual de un objeto con el mismo tamaño y forma que el real. La imagen resulta derecha pero invertida en el eje normal al espejo. También existen espejos cóncavos y espejos convexos. En un espejo cóncavo cuya superficie forma un paraboloide de revolución, todos los rayos que inciden paralelos al eje del espejo, se reflejan pasando por el foco, y los que inciden pasando por el foco, se reflejan paralelos al eje. La magia de los espejos. Según muchas personas dentro de los espejos hay otro mundo, como si fuese el nuestro pero de una manera invertida, las cosas que nosotros vemos, las cosas escritas de forma correcta, en ese mundo está escrito al revés. Otra de las leyendas que hay sobre los espejos, es que si uno sitúa un espejo frente a otro crea un portal infinito donde los espíritus pueden transitar libremente dentro del mundo de los vivos y su dimensión, la dimensión de los muertos. Para la cultura oriental, por ejemplo, los espejos están dotados de un gran poder místico y son elementos capaces de espantar a los espíritus malignos. También representaban una ofrenda al mundo espiritual y por ello eran colocados en las tumbas imperiales. Los espejos también son considerados portales que comunican al más allá o hacia otro mundo similar al nuestro pero donde nada es lo que parece.
Muchos son los relatos de personas que afirman haber visto reflejados en ellos a seres que en realidad no estaban allí o a familiares que recién habían fallecido y se presentaban a modo de despedida. Espejos y hechicería. Por su capacidad para duplicar la realidad, los espejos han sido siempre un medio de acceso para la magia y lo sobrenatural, y ya en la antigüedad el arte de la adivinación por medio de espejos, conocido como cristalomancia, era practicado por magos y arúspices de muchas culturas. Las antiguas brujas de Tesalía escribían sus oráculos en espejos con sangre humana. Se cuenta que enseñaron a Pitágoras a adivinar sosteniendo un espejo en dirección hacia la luna. Este tipo de adivinación adoptó formas muy sofisticadas a lo largo del tiempo y no solo se utilizaban recipientes de plata, piedras preciosas y agua en un cuenco, sino también las uñas de los dedos muy pulidas. Los espejos muy bruñidos y pintados de negro en el lado convexo se consideraban excelentes instrumentos para desarrollar la clarividencia, de forma similar al uso de una bola de cristal. Catalina de Médicis y Enrique IV tenían espejos mágicos a los que consultaban con frecuencia. Alberto Magno y Cornelio Agripa hacían predicciones con un espejo, así como Cagliostro. También John Dee, el mago real de la reina Isabel I de Inglaterra, utilizaba un huevo de cristal y un espejo negro de obsidiana. Un procedimiento habitual entre los adivinos consistía en sumergir un espejo de metal en el agua y según se viera el reflejo, desfigurado o claramente definido, se auguraba si la persona iba a vivir mucho o a morir. En la Edad Media se creía que las imágenes formadas en una bola de cristal o en un espejo eran causadas por Dios o por los malvados demonios que habían quedado atrapados por la magia, pero modernamente se ha propuesto explicaciones naturales para las imágenes que afloran al pensamiento cuando se escudriña un espejo con fines adivinatorios. Son los estímulos ópticos de la capacidad imaginativa los que provocan las visiones. Con práctica y paciencia puede aprenderse este arte. Algunos especialistas dicen que cuando la clarividencia se desarrolla, el espejo aparece cubierto de una especie de neblina, que luego deja traslucir formas y colores. A medida que se desarrolla la habilidad perceptiva se agudizan las formas y colores dejando entrever objetos discernibles, personas y símbolos. Para las personas con habilidades psíquicas naturales, el avance es rápido si aprenden a relajarse profundamente. Los estudios del ocultismo utilizan espejos para adentrarse en el mundo de los espíritus. Mirar fijamente en uno permite supuestamente obtener visiones de los guías espirituales y ayuda para conseguir una visión áurica, es decir, la habilidad para ver el aura de los demás. Simbolismos y relaciones. El agua, la luna y... Se ha dicho del espejo que es símbolo de la imaginación o de la conciencia, ya que tiene la capacidad de reproducir los reflejos del mundo visible en su realidad formal. Scheler y otros filósofos lo han relacionado con el pensamiento, pues es en el vehículo mental donde se produce la autocontemplación y reflejo del universo. Es en este sentido en el que el espejo se relaciona con el simbolismo del agua reflejante y el mito de Narciso. También aparece con frecuencia en leyendas y cuentos infantiles convertido en mágico, ya que es capaz de proyectar imágenes que ocurrieron en el pasado o que ocurrirán en el futuro, o simplemente ver en el presente lo que está sucediendo a mucha distancia. Pero sobre todo el espejo mágico dice la verdad, pues él tan solo refleja lo que ve, sin las máscaras o escudos que los seres humanos nos ponemos para protegernos. Ellos tienen la cualidad de ver el alma tal como es. Esta característica es propia de los espejos de mano, que en China están relacionados con la felicidad conyugal y tienen cierto poder contra las influencias diabólicas. Además de relacionarse con el agua, también lo hacen principalmente con la luna, precisamente por su condición reflejante y pasiva, pues reciben las imágenes como la luna la luz solar. Los mejores espejos son los que se realizan con plata, metal consagrado a la luna y del que los antiguos creían que era producido por los propios rayos de esta. En el templo de Coricancha, Cuzco, había un santuario consagrado a la luna, recubierto totalmente de plata. Así, el espejo y la plata aparecen relacionados con todas las diosas lunares, ya que forman parte de sus atributos y emblemas. Para Loeffler, los espejos son símbolos mágicos de la memoria inconsciente, como los palacios de cristal. El cristal, como parte integrante de los espejos, se une a su simbolismo de autoluminosidad, de visión interior perfecta y de pureza. En la alquimia el cristal simboliza la perfección espiritual. Pero es la transparencia la que hace que el cristal exista y no se vea, a la vez que deja ver a su través, convirtiéndose en un intermediario entre el mundo visible y el invisible, y por tanto en una base simbólica de la sabiduría, la adivinación y todas las facultades y poderes misteriosos del hombre. La diosa Isis y cómo usa su espejo. Una de las diosas que se sirven de su espejo mágico es la egipcia Isis.
Recordemos que en el mito Osiris es el hermano esposo de Isis, el cual será despedazado por Set y sus fragmentos esparcidos por el mundo. Gracias a sus artes mágicas y con la ayuda de su espejo, Isis localizará los pedazos de Osiris para poder recomponerlo y devolverle la vida. Este espejo se encuentra en la barca de Isis o barca lunar, la luna, y en él quedó impreso el llamado Ojo de Horus, que es signo de evidencia, espiritualidad y poderes ocultos, equivalente al ojo de Ganmaindu. El ojo de Horus es el Outhat, el ojo de la visión justa, y se relaciona con el llamado tercer ojo, el cual despierta la clarividencia en el hombre. Los espejos negros, confeccionados con obsidiana, quizás sean uno de los elementos más relacionados con la magia. Según H.P. Blavatsky, estos espejos se fabrican en la provincia india de Agra, en el Tíbet, en la China y también en Egipto, de donde parece ser que los introdujeron en México hace muchos miles de años los antecesores de los actuales mayas. Según la tradición, cuando desembarcaron los españoles, el rey de los quiches ordenó a sus sacerdotes que consultaran el espejo para saber el destino del país. Los romanos también emplearon espejos negros de obsidiana. Así por lo menos lo afirma Plinio respecto del procedente de Etiopía, y parece que se empleaban particularmente para adosarse a las paredes. La imagen que reflejan estos espejos, dice Plinio, parece una sombra, en la cual se ven los rasgos del objeto, pero no los colores. Es una representación más bien oscura del objeto. Espejos y adivinación. Donde más han destacado los poderes de los espejos es en el arte de la adivinación. Según el sentido vulgar de la palabra, adivinar significa conjeturar lo que se ignora. Pero el verdadero sentido etimológico de la palabra es divinari, es decir, ejercer la divinidad. Los dos signos de la divinidad humana, o de la humanidad divina, son las profecías y los milagros. Ser profeta es ver por anticipado los efectos que existen en las causas, es leer en la luz astral. Hacer milagros es obrar valiéndose de la gente universal y someterle a nuestra voluntad. Los instrumentos de adivinación no son otros que los medios de magnetizarse a sí mismo y de distraerse de la luz exterior, para estar atentos únicamente a la luz interna. Por eso Apolonio de Diana se envolvía por completo en un manto de lana, y fijaba en la oscuridad su mirada sobre el ombligo. El espejo mágico de Dupotet es un medio análogo al de Apolonio. La hidromancia, adivinación por el agua, y la visión en la uña del pulgar, bien igualada y ennegrecida, es una variante del espejo mágico. El agua o el color negro absorben los rayos visuales, produciéndose entonces un desvanecimiento, un vértigo que va seguido de lucidez en los sujetos que tienen para esto una actitud natural, y que están convenientemente predispuestos. Vemos que el nombre de espejo mágico es una denominación genérica donde los instrumentos de adivinación no son solamente espejos, sino que pueden ser bolas de cristal, copas de agua, perlas, piedras preciosas, etc. Uno de los espejos mágicos más célebres de la literatura oculta es un cristal de carbón que estaba en posesión de John Dee, ocultista inglés que vivió en el siglo XVI. Otro instrumento que se podría considerar un espejo mágico es la cubeta de madera negra del médico austríaco Anton Mesmer, en la cual María Antonieta vio reflejarse en sus turbias aguas todo el desenlace de la Revolución Francesa, incluyendo la muerte de sus amigos, del rey y de ella misma. Espejos en la mitología y la religión. Los espejos aparecen como atributo de las diosas en los mitos y ceremonias de casi todas las religiones antiguas diseminadas por el mundo. Así, en el Egipto de hace miles de años, cuando las aguas del mar salpicaban las patas de la Esfinge y la meseta de Gizeh era una isla, los sacerdotes realizaban una ceremonia secreta a la salida del sol, donde los primeros rayos del amanecer eran reflejados por un espejo de oro pulido que la Esfinge tenía en su frente, proyectándolos entre sus patas. También se han hallado en los sepulcros de la 19 dinastía espejos en forma de disco que encajaban entre los cuernos de la cabeza de la diosa Hathor, que probablemente estarían relacionados con la capacidad de adivinación de los dioses tónicos. Hubo una diosa o demonio femenino mesopotámico llamada Lamastu, que atacaba y seducía a los hombres y trataba de arrebatar los niños a sus madres. Era probablemente una representación más de la muerte y la enfermedad. Esta diosa en sus representaciones y conjuros llevaba siempre consigo un peine, un espejo y un uso, atributos los tres muy antiguos de feminidad, magia y transcurso del tiempo. Entre los griegos hay varios mitos donde aparecen los espejos. Uno de ellos es el de Perseo, que tiene que matar a una de las gorgonas, Medusa, la única que es mortal.
Para ello el héroe se elevó por los aires con las sandalias aladas que le dieron las tres gracias, mientras Atenea sostenía encima de Medusa un escudo de bronce bruñido a modo de espejo, para que el guerrero pudiese contemplar la escena sin tener que mirar a los ojos de la terrible Gorgona, que tenía la facultad de transformar en piedra a sus observadores, y de este modo pudo cortarle la cabeza. También podemos recordar el mito de Narciso, joven de incomparable belleza e incapaz de sentir amor por nadie. Una ninfa se enamoró de él, pero este, solo interesado por sí mismo, la rechazó. La ninfa murió de amor, por lo que la diosa Artemisa castigó a Narciso a enamorarse de su propia imagen cuando se viera en una fuente. Los romanos consagraron el lago Nemi, que tiene forma de cuenco, a Diana, diosa de la naturaleza y de la fecundidad. Allí los sacerdotes de su culto realizaban ritos y ceremonias lunares, por lo que el lago pasó a llamarse el espejo de Diana, aunque estos cultos se realizaban incluso antes de la fundación de Roma. En el panteón azteca también tenemos varios ejemplos como el dios Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante. Es uno de los dioses más antiguos del panteón y rige las hechicerías y los encantamientos. A él se le dedicaban los abundantes fenómenos parapsicológicos que ornaban el México antiguo. Su oscuro espejo humeante está relacionado con la luna, y estaba hecho con hielo arrancado de la tierra primera aún no alumbrada por el sol. También hay un pasaje relacionado con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Este era un rey de pureza intachable, por lo que los demonios, no pudiendo resistir tanta nobleza, deciden perderlo. Para ello le sitúan frente a un espejo negro, en el que percibe por primera vez su cuerpo, considerándolo feo e imperfecto. Sumido en la tristeza, los demonios aprovechan para embriagarle, y del espejo surge una figura femenina hecha de pura materia y radiante, que es su propia sombra o doble, y allí el maestro pierde su pureza ascética. Mientras en Europa los hombres preparaban las hogueras de San Juan en honor del solsticio de verano, en el hemisferio sur los incas festejaban el Inti Raymi, la fiesta del sol, en la que el monarca vestía sus galas más preciadas y lucía ornamentos de oro y plata que reflejaban la luz solar. La parte principal de la ceremonia consistía en renovar el fuego sagrado, que ardía durante todo el año. En esta ocasión era el mismo sol quien lo encendía. Para ello los sacerdotes llevaban un brazalete llamado chipana, el cual tenía una lente que reflejaba los rayos del sol como una lupa, inflamando un algodón color carmín. Este tipo de espejos son llamados fustorios o ardientes. Los hechos históricos han dado celebridad a este medio de producir combustión desde lejos. Arquímedes abrazó en Siracusa la flota de Marcelo y Proclo quemó en Constantinopla la de Vespasiano. En cuanto a la leyenda, nos dice que los navíos atlantes, antes del hundimiento de su último resto llamado Poseidonis, llevaban unos espejos parabólicos enormes con los que incendiaban ciudades. En el Japón encontramos el símbolo teológico del espejo, que es el emblema de la diosa Amaterasu, el sol. Dice su religión que la diosa enfadada se escondió dentro de una caverna y que el resto de los dioses fabricaron un espejo, que colocaron en la entrada. Amaterasu, llena de curiosidad, salió a ver su imagen reflejada. Este espejo era octogonal, y su representación es una flor de 8 pétalos con su centro rojo, la flor del cerezo, llamado Kagami, y sirve de representación al sudo. Nimizi, nieto de Amaterasu, recibe dicho espejo, que habría de considerar como si fuera la propia alma de Amaterasu, ya que es uno de los emblemas sagrados, junto con la espada y las joyas, que se identifican con el poder imperial. Son estos emblemas los que recibe el emperador en una ceremonia secreta de sucesión. Si el espejo llegara a empañarse indicaría que el candidato no es digno de convertirse en hijo del sol. En los templos japoneses se custodiaba el Shinkai o morada del dios, que en la mayoría de los casos era un espejo metálico. Conclusión. Creencia popular afirma que las almas si no van al cielo, van al infierno o quedan estancadas penando en la tierra, pagando sus males. Muchos creen que estos se albergan o quedan atrapados en los espejos. Por ese motivo es que hasta en la actualidad los espejos son cubiertos cuando alguien fallece para que no quede atrapado en este mundo y pueda continuar su camino. También hemos visto que para muchas creencias diferentes, el espejo es un poderoso artefacto espiritual, de magia o hechicería, en fin no deja de ser algo peligroso y poderoso. Para la gente normal solo es un vidrio donde nos reflejamos y esperamos ver algo que nos guste. El asesino del espejo. Una de las historias más conocidas sobre los espíritus y los espejos es la siguiente. Cuentan que en el barrio de Vicente López, Buenos Aires, Argentina, hay una casa muy hermosa pero está abandonada, y los que realmente saben la historia, tal cual como fue, ni siquiera pasan por la puerta.
La historia comenzó un día de verano en que dos amigos, de entre 13 y 14 años, estaban jugando en la pileta de la antigua casa. En eso el dueño de la casa le pidió a su amigo que le vaya de buscar un vaso de gaseosa a la cocina. Cuando el amigo se dirigió a la cocina se dio cuenta que los espejos de toda la casa temblaban y hacían un sonido muy extraño. El chico se fue corriendo al patio y le contó a su amigo lo que había pasado, e inmediatamente los dos amigos asustados se fueron de la casa, por lo menos querían esperar que llegaran los padres del niño dueño de la casa. A la noche cuando los padres volvieron a la casa los niños volvieron también. En el medio de la noche el dueño de la casa, le dijo a su amigo que vaya de buscar un poco de agua fría, ya que hacía mucho calor. El muchacho fue caminando por el pasillo y bajó las escaleras, pero cuando le faltaban 3 escalones para terminar de bajar, sintió que lo empujaban haciéndolo caer al descanso. Al levantar la vista vio un hombre en el espejo, un hombre con una ropa antigua y sucia, que extendía la mano para agarrarlo, pero antes que éste pudiese tomarlo, el chico escapó hacia el cuarto de su amigo. Cuando el chico le contó al dueño de casa lo que había sucedido, el dueño de casa le dijo que sí, que le creía porque él también había visto a ese hombre y estaba al tanto de la historia que rodeaba a ese fantasma. La leyenda cuenta que eran dos hermanos que se querían mucho, pero por un problema de plata se habían dejado de hablar, pero vivían en la misma vivienda. Una noche uno de los hermanos comenzó a golpear al otro y lo tiró por la escalera, matándolo al instante. Entonces lo que cuenta la leyenda es que a cada persona que este espíritu ve en la casa, piensa que es su hermano y trata de vengarse por su asesinato. Una vez finalizada la historia, el dueño de casa le contó que a él le costaba dormir mucho porque sentía sonidos raros toda la noche. Así pasó el tiempo y la familia siguió viviendo allí hasta que un día se mudaron y nunca más nadie habitó esa casa. Esto es lo que cuentan los vecinos de la casa abandonada de Vicente López, la que hoy es conocida como la Casa del Espejo. Ahora que saben lo que ocultan los espejos y se vean frente a él, miren atentos, quizá ven algo más.